Hola, bienvenidos a Trujillanos en el Mundo. Soy María Fonseca Sevillano. Hoy en una conversación bien interesante con Annie Caus. Annie Caus, una trujillana que, bueno, nos ha regalado su voz musical durante muchos años y hoy nos presenta su producción Tantos años. Con ese nombre, bueno, Annie nos deja ver el tiempo que ha llevado lograr este proyecto que ha sido producto de dos migraciones, la primera en España y luego en Estados Unidos. Allí logró concretar lo que ha sido un sueño de toda su vida, tener su propio disco. Hoy está disponible en todas las plataformas digitales de audio y por supuesto en el corazón de cada uno de los trujillanos con estos temas maravillosos que Ani nos trae. Nos cuenta Ani también su historia como migrante, hija de migrantes que aprendió de ellos lo que significa dejar su tierra, dejar su terruño, desapegarse de las cosas que la han acompañado durante toda su vida. Y ese ha sido su gran aprendizaje, precisamente. Aprender a vivir ligero, a viajar con pocas cosas y sobre todo a entender que la vida se vive en cada día, en cada momento y que hay que aprovechar. Por eso yo les invito a disfrutar de esta conversación el día de hoy con Annie Caus desde los Estados Unidos mostrándonos su nuevo disco. Y a ustedes les invito a que se suscriban, a que compartan, a que le den like a este contenido que con tanto cariño preparo cada semana para ustedes. Recuerden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna entrevista en este Trujillanos en el Mundo. Trujillanos en el Mundo es presentado por Tracking Cargo. Nunca fue tan fácil hacer tus compras en Estados Unidos. Hola Ani, bienvenida a Trujillanos en el Mundo, una invitada que tenía demasiadas ganas de tener en este programa porque además es una asidua seguidora del mismo desde el día número uno Así es. y es una de esas trujillanas que yo siento tan trujillanas que tenía que conocer esta historia porque ser migrante queriendo tanto o valorando tanto el sitio de donde tú eres debe ser bien difícil. Y Ani está aquí con nosotros porque después de tantos años surge su disco precisamente con ese nombre. Una mujer que, bueno, todo en el estado de Trujillo, quien la conoce, pues sabe del talento artístico que tiene, esa voz que es impresionante y que escuchando algunas de tus canciones podía volver a recordar. Además, es un estilo así, bien de jazz, bien, bueno, yo lo sentí así, no soy muy buena en esto de definir la música, pero yo lo sentí así con un estilo bien bohemio, Ani, muy tú. Absoluto. Y bueno, Relajado, relajado. Yo lo llamo el disco relajado. No el disco anaranjado, sino el disco relajado. así es. Entonces, bueno, Ani, vamos a conocer esa historia. ¿Cómo llega Ani Caus a ese disco tantos años que ya lo pueden escuchar completito en Spotify? Sí, Spotify en todas las plataformas, tú sabes. Eso ya para los más jóvenes es pan comido, ¿no? Pero ya para de la edad mía hacia allá, nos quedamos con el Spotify, el YouTube y listo. Y todas las plataformas, las demás plataformas que son muchas, son Así es. cientos Y de que es una gran plataformas. ventaja hoy en día para el creador musical. Absolutamente. Es que mira, hasta por Amazon Prime, los que usan, bueno, estamos haciendo publicidad también al teléfono, a Apple Music, así que pueden ponerme en su playlist. Así es. Ani, llegas a este disco después de muchos años de trabajarlo y de pensarlo. ¿Cómo se concreta finalmente esta idea? Y que además la concreta fuera de tu país, que no sé si era lo que alguna vez te habías planteado. No, es un tema mágico, digámoslo así de alguna manera, porque sin duda que quería hacer un disco bien producido hace ya bastante tiempo, ¿no? Tengo dos, pero yo los llamo como los pininos, ¿no? Musicales, un poco así desordenadamente, sin una producción particular, o como tiene que ser, un poco más a placer.
Luego hice otro con algunas cosas que tenían, porque me habían pedido justamente unos demos para que un productor pues me hiciera todo un trabajo discográfico. Pues esos temas quedaron allí y yo decía, bueno, porque nunca le llegó a la persona, y decía, bueno, algo tenemos que hacer con estos temas, no se pueden quedar, o grabamos otros más, cogemos de aquí, llevamos, traemos de allá, invitamos a fulano, sutano, y armamos un disco, también un poco por placer, porque es que hacer una producción musical no es fácil. Entonces, bueno, se hace ese tercer disco. Te miento, se llama ese disco, que quien hace el arreglo de esa canción, inédita también, del maestro Ali Agüero, es Rolando Grosco. Entonces, quise involucrar en ese momento, bueno, mi amigo Rolando, a decirle, mire Rolando, el maestro Ali Agüero está de acuerdo con que tú le hagas el arreglo de esta canción. Si él la acepta, pues ese va a ser el tema de este disco. Y así fue, ¿no? Después viene todo este tema, como dices tú, migratorio, que más que por una situación particular como la que vivimos todos los venezolanos, hemos vivido durante estos últimos 20 años, es una cuestión de decir, bueno, es como el momento de yo dar un paso más allá de lo que es Trujillo, ¿no? Es como toda relación que necesita un momento para pensar otras cosas y que no sea lo mismo de siempre. Me suceden unas cosas, se muere mi hermano, se parte mi mamá, mi hijo ya tiene un tiempo viviendo fuera de Venezuela, viene toda esta debacle especial de Venezuela, y dije, bueno, me vi en vez de verme entre cuatro montañas, me vi entre cuatro paredes. Las montañas son amplias, las paredes se me ponían así chiquiticas cada vez más, yo digo, bueno, vamos a dar un paso. Y el paso eran 3 meses. Era ya. Eran 3 meses y desde el 2017 hasta ahora, afortunadamente pude ir a Venezuela el año pasado y me dio mucho gusto, aunque en un momento bastante difícil también porque estaba todo este tema de la pandemia y aún, y digo, bueno, pues nada, aquí estoy viviendo en los Estados Unidos en este momento con una nueva vida y promocionando este disco tantos años, porque después de tantos años, finalmente, pude realizar el sueño de tener una producción musical a ese nivel. Y a ese nivel, como tú lo dices, inédito, con temas como estábamos acostumbrados, bueno, como estamos acostumbrados realmente a que es la música. O sea, Sí. que la música es eso, que alguien crea una letra, crea una música, melodía, una sí. melodía, y eso se integra y surge esos temas que, bueno, posteriormente se hacen famosos o no, se hacen conocidos o no. Sí, hay muchas cosas para que llegue la fama, ¿no? O sea, es un poco de suerte, es un poco, por supuesto, el talento tiene que estar allí, tiene que haber una maquinaria detrás de uno, o simplemente un like, ser ingenioso y buscar información, y todo lo que aparece allí, bueno, pues tú trabájalo, pero es que para eso también requieres tiempo. ¿No? No es que yo paso todo el día con el teléfono en la mano, o sea, no, hay que sentarse, hay que hacer un trabajo de investigación, además que una vieja escuela. Yo no me veo haciendo todo por un teléfono, ¿no? A mí me gusta sentarme en mi escritorio, tomar notas, escribir, mira, sumar, ajá, por aquí, por allá, no darlo todo al 100%, porque también hay mucho fake, ¿no? Hay muchas cosas por allí que ¿cómo te atreves a hacerlas, a darlas, ¿no? Buscar asesores, gente que esté haciendo ya este tipo de trabajo es muy importante. Te nutre, aparte que ya conoces algo y bueno, pues haces tu camino. Bueno, y allí está tantos años en esas plataformas que poco a poco van creciendo y que siento de verdad que han sido una gran oportunidad. Y allí poco a poco se van dando a conocer los talentos que se tienen. Ahora me dices, estoy en Estados Unidos, pero esta historia tuya no comenzó en Estados Unidos. Tú te vas primero a España. Y en ese momento que te vas a España, a mí me llama mucho la atención cuando quienes se van han sido también de alguna manera producto de una migración, porque tú eres de familia italiana, de unos migrantes que en algún momento dejaron esa tierra y se vinieron a Venezuela y la asumieron como de ellos, y ahora te tocó a ti la historia al revés. ¿Cómo se vive una migración con alguien que ya sabía cómo era ese proceso?
justamente, tú sabes que cuando los padres le dan los consejos a uno, ¿no? Cuando está chiquito, después uno los llama consejos, ¿no? Los regaña. Tiene que pasar un tiempo, dice, cuando tengas hijos verás, cuando seas grande ya verás. Y en efecto, cuando pasa el tiempo y tú te vas a ese pasado donde escuchaste todas las historias, bonitas, no bonitas, porque quien vive en la inmigración eh, es tener realmente una historia de vida muy particular, ¿no? Y después vivirla yo lo único que decía, wow, tenía razón mi mamá, ¿no? Tenía razón mi papá. Lo que hacían, lo que decían, el perder, el dejar, el que le quiten lo que le pertenece por herencia, ¿sabes? Por trabajo, por mano, así de la noche a la mañana y el cambio, pues uno, es verdad. Lo que ellos me contaban es verdad. A veces lo veía un poco exagerada, aún sabiendo la historia y habiendo, sabes, que te cuentan y logras ir a sus países, dices, wow, verdad, aquí hubo una guerra, se sienten las pisadas de los alemanes, se siente el bombardeo, se sienten las sirenas, porque sí lo sientes, conociéndolo de primera mano sí lo sientes, pero cuando estás allí y vas solo y caminas por esas calles, de repente te alegra. A mí me dio mucha emoción, ¿no? Cuando porque vivía en Tenerife. Y decía, wow, qué bonito, ¿no? Puedo caminar con libertad. Esa es una de las cosas que realmente me emociona. Yo puedo caminar con libertad. Son las 3 de la mañana, acabo de salir a un concierto y puedo llegar a la casa y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y mi mamá me contaba eso, que cuando ella estaba en Trujillo, que ellos llegaron directamente a Trujillo, decía que la sensación de libertad, imagínate tú, que vivía en la época de Pérez Jiménez, no se compara con lo que vivió después. Imagínate. Ahí está. Mira qué contradictorio, ¿no? Ellos llegan en un momento donde los venezolanos nos sentíamos atrapados y ellos encontraron libertad. Y ellos encontraron libertad. Imagínate tú, entonces, es un poco la analogía de lo que es la historia, el ADN que uno tiene allí. Y bueno, y que no solamente yo por lo menos fui a España, ¿no? Y ahora estoy aquí en los Estados Unidos. Ellos llegaron directamente, hicieron su vida en Venezuela, en Trujillo, precisamente. Decían que ellos nunca se iban a ir de ahí, aunque añoraran su tierra, sobre todo mi madre. Mi padre no, él fue más quizás por ser comerciante, pues ver las posibilidades a futuro allí y no en su país. Y resulta ser que no, que yo ya estoy por aquí, quizás más adelante me vaya a otro sitio y a otro sitio, y bueno, pues como, como viene la vida, pues así la vamos viviendo, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese proceso? Porque yo te decía al inicio de esta conversación, una persona como tú que tiene a Trujillo como tan metido en el alma, ¿no? Y a Venezuela, por supuesto. Pero en especial Trujillo, ¿no? Eh, ¿Cómo se adapta a un nuevo país, a una nueva manera de vivir, a una nueva cultura, que aunque se parezca a la nuestra, nunca va a ser igual? Porque es que ni siquiera nuestros vecinos de Colombia son similares a nosotros. ¿Cómo te vas adaptando y cómo esa Annie trujillana se empieza a mimetizar con la Annie europea y después con la Annie América. norteamericana, que es otra cosa totalmente diferente? Sí, me van a conseguir en la Patagonia. Pues mira, yo creo que eso tiene que ver, o sea, el hecho, yo soy papá y mamá italianos, ¿no? Y en mi casa siempre se vivió como si fuese la piccola Italia. Allí yo le contaba a Vicente eso ayer, ¿no? De que ahí se comió siempre italiano. Lo único que se aceptó fue el plátano frito, porque a mi papá le gustaba el plátano frito. Y como fruta, jamás como acompañante. Ahí se tenían que tender las camas como las tenía mi mamá, tenía que ser el orden, de no estaba la bandera italiana, ¿no? O sea, eso no se perdió. Y yo crecí con ello. Pero mi papá me decía que yo era más venezolana que los venezolanos, por ejemplo. Era una cosa que él no entendía. Pero si aquí casi que se canta el himno de Italia y tú eres más venezolana que los venezolanos, pues sí, porque yo nací aquí.
porque yo a mi alrededor no tengo gente italiana, salvo, claro, un par de amigos del liceo que somos muy amigos todavía, ¿no? Por siempre, entre ellos tú sabes que se hace una amistad y esa amistad dura hasta el final. Pero ya hasta ahí, no puedo hacer nada más, o sea, es lo que quiero. Entonces, claro, cuando yo voy a Tenerife, particularmente porque había pasado una temporada ahí, un tiempo atrás, yo dije, yo voy a volver a Tenerife. Y sin duda que sentía la ausencia, la desesperación, las ganas de regresar. Decía, no, pero es que yo no hago nada aquí, pero a la vez me gustaba, porque era un reto. Era un reto vivir sola, era un reto atreverme a hacer cosas, era un reto caminar sin miedo, era un reto decir, wow, no tengo carro, puedo andar en transporte público, me parece maravilloso, era un reto pagar un alquiler, era un reto todo. Y lo vi de una manera como si que la vida me está dando un regalo para crecer, para darme cuenta de que el mundo va más allá de lo que tú tienes enfrente. Me encantaba escuchar a los españoles de verdad. Aunque en Canarias se habla como si fuese Como Cuba. fuera Venezuela, sí, sí, Como sí. si fuese Venezuela, ¿no? O sea, como, sí, tal cual, ¿no? Pero me encantaba y decía, wow, que nunca me gustó el acento español, ¿no? Pero decía, wow, pero es que yo estoy en España. Esto hay que vivírselo, esto hay que disfrutárselo. ¿Sabes? La cantidad de café, de música, de festivales, de teatros. Y yo, wow, y puedo ir a pie y no me tengo que complicar, ¿sabes? Entonces eso me gustó, me atrajo, fue difícil porque, bueno, también no había trabajo, no es fácil conseguir trabajo en España, todo el mundo dice, ah, sí, pero no es fácil aún para un comunitario, pero se me abrieron muchas oportunidades, sobre todo de crecimiento personal, de desarrollo, de madurez, de, sin duda alguna, un aprendizaje enorme, de vivir con poco. Que eso es quizás una de las cosas más importantes y se lo he notado a cada uno de esos invitados que han estado sentados de ese lado, ¿no? Que el mayor aprendizaje que han tenido precisamente ha sido eso, Mm, que qué poco necesitamos para estar bien y estar felices, absolutamente. que lo que nos estaba pasando a veces no era tan grave como lo veíamos, ya Así. estando afuera lo vemos desde otro ángulo, Uh-huh. y que después que pasas esa raya, esa frase me la dijeron hace poco, todo se queda en Venezuela y tú te vas con lo que sabes, pero a veces ni siquiera eso que sabes te funciona en donde vas a llegar. Claro, porque no En, saben. en tu caso, por ejemplo, tú en Venezuela, en Trujillo, eras una profesora, dabas clases, todo eso también se quedó. Hasta el título. Es que yo salí con una mochila. Con eso salí, con lo que venía aquí a los Estados Unidos a dar una vuelta, porque bueno, tenía amigos, pero tú buscas también un sitio donde ir que te dé un apoyo, ¿no? Y bueno, sí, vienen mis amigos para acá, vamos, no, nos la pasamos bien, bueno, había que trabajar también, y después regreso, y sabe que, bueno, estaba Marco viviendo en Europa, y dije, vamos a preparar un plan para ver si realmente doy ese paso definitivo. Y resulta ser que lo di de ese momento, o sea, dije, estoy afuera, es ahora. Yo regreso a Trujillo y no vuelvo a salir. Claro. Se me iba a presentar y no sé cómo hubiese podido manejar una situación tan difícil que yo en ese momento recuerdo mucho que le decía a la señora Rosa, donde yo vivía, cuando escuchaba a mis amigas, ¿no? Yo tengo un grupo de amigas que somos muy, muy unidas desde hace muchísimos años, ¿no? Y cuando ellas me decían cosas, ¿no? Y por otro lado yo preguntaba, ¿pero de verdad están pasando esa situación tan difícil? Sí, Ani. Pero ¿por qué ellas dicen lo contrario? Bueno, porque no les quieren decir a ustedes precisamente que la están pasando mal. Y en eso pasa la señora Rosa y me dice, ¿qué le pasa? Y yo le digo, es que me siento orgullosa de mis amigas porque son unas heroínas, ¿no? Y ella me dice, pero bueno, no han ido a la guerra, tampoco es para tanto. Y yo le digo, esa es nuestra guerra. Y ellas son unas heroínas. Entonces, claro, lo que muchos chicos dicen, muchas personas que tú entrevistas, o sea, tener un plato de comida parece absurdo, ¿no? O sea, pero tú estás comiendo y tú pensás en ese momento, gracias a Dios, las cosas pues
está un poco mejor, digamos, ¿no? Dentro de todo. Y yo pensaba, no es mentira, o sea, tú te llevas la cuchara a la boca, pero dices, pero ya están comiendo lo que no tienen que comer. Y eso es lo que a ti te mueve, te une, no te hace despegar por completo de lo que es tuyo realmente, ¿no? Y esos primeros días, Ani, ya cuando decides que te quedas definitivamente en Tenerife y que te tenías que empezar a ganar la vida y que bueno, aquí estabas acostumbrada, como te decía, a dar clases, en España no iba a ser igual, no había esas posibilidades. Empezar a hacer cosas que nunca habías hecho, ¿cómo lo llevaste? Bueno, sobrevivencia. Uno dice, bueno, se hace lo que sea, ¿no? Sin llegar abajo. Pero se hace lo que sea y tomárselo con una buena vibra, con actitud, con humildad, sin duda alguna, porque si no la tienes, las cosas no te pueden ir bien. Aún así, te llevas muchos golpes, pero tienes que estar de pie, como un soldado. Y fue simpático, al principio no conseguía trabajo, por supuesto me deprimí, lloraba, estaba desesperada, decía, me regreso, yo no tengo nada que hacer aquí, yo tengo mi casa, yo me voy. Por otro lado, unos amigos me decían, no, este es el momento de tu vida, aprovecha, aquí te puede pasar cualquier cosa, ya no, etc. Entonces empecé a buscar salidas, ¿no? O mejor dicho, yo creo que Dios me las puso de frente. Y era decir, estudiar. Y yo digo, vamos a estudiar. Porque por suerte, pues esos países te ofrecen a los comunitarios y a los residentes la oportunidad de prepararte en áreas, en oficios, ¿no? Sobre todo en oficios. Ahora, si tienen tu papel, tu título y tal, pues puedes ir a la universidad. Y yo dije, bueno, pues vamos, si vivo en un sitio turístico, pues tengo que aprender cosas sobre turismo. Que voy a estar yo aprendiendo a tejer. Si aquí se mueven, vienen los barcos, se llenan de cruceros, vienen de todas partes del mundo, está lleno de hoteles, etcétera. Y se me presenta la oportunidad de hacer una especie de diplomado en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. 6 meses estudiando con los mejores en el área de hostelería y restauración. Restauración es restaurante, ¿no? Y hostelería, hotelería. Y yo, wow, no puede ser, y costaba nada, realmente costaba 100 euros. Y con un amigo, nada, vamos a inscribirnos, mira, mientras no, ahí hacemos relaciones públicas, conocemos a la gente, aprendemos, escribimos, salimos, nos tomamos un café enfrente y después volvemos a entrar a clase, aprendemos y nos hacemos una carrera. Y así fue. Eso fue lo primero que hice, estudiando, ¿no? Porque hice cosas, daba clase de español, servía de traductora también de italiano, pero en me gustó, pues siempre me gustó estudiar. Después se me presentó la oportunidad en un instituto cerca de casa para estudiar sumillería, para saber de vinos, para saber de todos productos exquisitos. Y yo dije, no puede ser, o sea, no se paga y tal, no sé qué, no, es gratis porque tú eres comunitaria, y eso sí hacen los españoles más que todo, ¿no? No sé en otras partes, pero los españoles más que todo hacen eso, apoyan, porque bueno, es su modus vivendi, por eso que yo digo que Venezuela es un sitio, es el mundo para hacer el turismo y para desarrollar toda esta serie de cosas que son importantísimas para el cliente, ¿no? Para poder enseñar y poder mostrar. Y cuando me dicen de que, o sea, sabía más o menos lo que era el tema del vino, pero no el mundo maravilloso de lo que es catar, conocer uvas, tener el tema de los aromas en nariz, el grupo de gente que hicimos de amigos maravillosos, divinos, todos los días, 5 horas por 6 meses, aprendiendo un arte extraordinario. Que no te habías planteado nunca en tu vida, a ver. Jamás. Y la pregunta que hace la profesora dice, ¿por qué están aquí? Yo dije, ay, porque me gusta el vino tinto. Esa cosa. Y después, como preguntas tú con el trabajo, la parte laboral, eso porque no conseguía trabajo.
y estudié. Se me presentó sí, la oportunidad, dije, bueno, pues vamos a trabajar en hotel. Ya aprendiste. Exactamente. Y había un hotel, una solicitud de trabajo para trabajar en un hotel pequeñito, donde el único requisito era saber italiano. Te cayó como anillo al dedo. Y yo, esta soy yo, este es para mí. Fui y estaban estos dos señores, los dueños del hotel, pequeñito, 7 habitaciones nomás, nuevo, una belleza de lugar. Y yo le digo, como hablaban español también, yo le digo, no, pero mejor hablamos español. Me dice, no, 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 no. Qui si parla en italiano. Ah, bueno, ok, no hay ningún problema. Me hacen la entrevista, me dicen, te llamamos en un par de días, me llamaron y ahí estuve 4 años. Imagínate. ¿Y en qué momento, Ani, hace ese salto de Europa para Estados Unidos y qué te llevó a Estados Unidos? Bueno, la pandemia, cuando viene la pandemia, que nadie trabaja, que todo el mundo se queda en su casa, a mí el tema de la música no se me dio muy bien en Tenerife. Sí hice algunas cosas, pero no había el feeling, o sea, para hacerlo yo. Entonces dije, bueno, ya estoy aquí, vamos a hacer algo que no he hecho nunca. Y si la música y la creación está de mi lado, pues bueno, me lo avisará, pero no puedo estar esperando yo por ella. O sea, no voy a hacer, no voy a Claro. insistir nada. No me conviene además, porque tú estás afuera y tú tienes que trabajar, tienes que producir. Sí. Y en la pandemia, los sábados yo quedaba sola en el apartamento, aburrida, porque bueno, siempre con la señora Rosa, pues ella se iba a trabajar de noche. Y yo me quedaba y yo, ¿qué hago? Con ella hablaba, ¿no? Inventamos, hacíamos comida y tal, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo había salido de todas las redes sociales, solamente tenía el Facebook y estaba adicta al Twitter y dije, no, ¿qué va? Vamos a dejar el Twitter. Me quedé con el Facebook, pero igual estaba aburrida. Mis amigas insistían que volviera al Instagram, volví y me invitan a hacer unos live de música. Ani, ¿qué tal? Y qué sé yo, me gustó. Yo había hasta perdido la voz. Imagínate. Sí, Por claro, no las cuerdas usarla. vocales son un instrumento y tú tienes que todo el tiempo tenerle en movimiento. En cambio, en ese trabajo no, o sea, el trabajo que yo hacía, hablaba más con mis amigas que en el trabajo, pasaba 4 o 5 horas trabajando. Y me pongo a cantar y me gustó la cosa, como que volver a cantar, o sea, yo puedo volver a cantar, no me lo puedo creer. Los sábados, ¿qué hacía? Buscaba pistas en YouTube, bueno, nada, teléfono aquí, paral aquí, me compré mi lamparita y empecé a subir canciones. Y resultó un éxito Imagínate. con los covers, ¿no? Haciendo canciones y las que me gustan a mí, ¿no? Por suerte conseguía unas bases musicales bellísimas, nuevas, porque eso también ha cambiado mucho, ¿no? Y un día dije, no, ya es el momento de hacer la música de mis amigos. O sea, las composiciones de la gente que yo conozco. Hago una con Jorge Quintero y a partir de con ese bolero que yo canto de él, pues me contacta Vicente. Le pregunté al maestro Pablo Camacaro, por ejemplo, maestro, usted me presta una canción suya para yo hacerla en esto que estoy haciendo, usted me acompaña, y resultó ser que me da una canción de él que va para un festival y llegó a participar ese año en el Festival Internacional Andes Sonoro, una cantidad de artistas venezolanos y latinoamericanos con raíces de Venezuela. O sea, eso sí es un sueño hecho realidad. Imagínate lo que salió del aburrimiento, Ani. Del aburrimiento. Y a través de unas plataformas que ni te imaginabas nunca que ibas a utilizar. Jamás, jamás. Sale este tema de que me dice Jorge, mira, Ani, hay un amigo mío que te va a proponer hacer un disco. Y yo, ¿a mí? ¿Serio? Sí. ¿Y quién es? Vicente Viloria. ¿Y quién es Vicente Viloria? Un amigo mío. Investígalo, mira, le hizo esto a fulano, a sutano, perencejo, aquí está su enlace, y me pongo yo, obvio que tengo que investigar, ¿no? Por más que me lo diga alguien conocido.
me pongo a ver el trabajo que ha hecho Vicente con su música. Maravilloso, de lo más bonito. Igual yo sigo preguntando, yo le digo, mira, Rolando, ¿tú conoces a Vicente Viloria? Me dice, sí, claro, una gran persona, tremendo músico, buen compositor, mira lo que le hizo Adriana Foster. Y yo, oh, o sea, ¿para mí? Y yo, sí, quiero hacer el disco. Y así Pero, llega esa... y así llega todo este tema de lo que es tantos años. Entonces, claro, uno tiene su miedillo porque dice, ajá, pero estamos aquí, está la pandemia. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a grabar? ¿Cómo vamos a hacer este trabajo que requiere de presencia, ¿no? Y a partir de ese momento, cuando Vicente, pues, nos conocemos, me empieza a mandar su música, me manda también Jorge, yo de Jorge escojo un bolero, porque digo, si voy a hacer algo distinto, pues vamos a hacer música que no he hecho nunca, porque a mí me conocen como que la que canta bolero, la que hace bossa nova, la que ya sea un poquito, pero nada de pop, nada de cosas así que puedan sonar anti-Ani. Ujú. Entonces el tema del riesgo, ¿no? El tema del reto y el tema del riesgo. Y digo, bueno, escoge esto, cha, 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 cha. Me las empieza a mandar, vamos a buscarle los tonos, le hacen los arreglos, y me dice, y este disco va a ser producido musicalmente por un ganador de Grammy. Y yo, el Grammy, o sea, un poco para, ¿sabes? Un poco el ego, así como A que... eso te iba a decir, en ese momento me imagino que tú decías, pero bueno, ¿y qué están viendo que yo no Y había yo, visto? O pero sea, un señor exactamente, le produce a alguien con muy buen talento, otro que sí. gana Grammy y me buscan a mí. Y me buscan a mí y yo le digo, wow, el Grammy, sí, 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 mira, está fulano de tal, Landy Mosqueda, es el pianista de Oscar de León y es productor de Oscar de León. Y yo, no, pero esto está muy bueno y tal. Y el guitarrista es el guitarrista de no sé quién, a ver, ¿de quién? Ahmed Barroso, que por cierto en estos días hizo algo con Jorge Luis Chacín. Y bueno, pues resultó ser este disco. Cuando yo escucho las bases de la música, los tracks de las canciones, digo, wow, y eso voy a cantar yo, con esa maravilla de sonido, con esos arreglos tan sencillos, porque son sencillos. Y dije, no, sí, play, vamos a darle. Entonces empecé a estudiar música otra vez. Digo, esto tiene que tener una voz que tiene 5 años dormida, Ujú. y va a ser este tipo de trabajo con unas tonalidades que no van conmigo, ¿sabes? Todo un cambio, realmente fue un cambio, tengo que estudiar de nuevo música. Entonces me contacté a una amiga maravillosa que está hoy en día en el Perú, Luz Ney Arias. Con ella estuve estudiando todo ese tiempo, encontré una sala de ensayo que pasaba todos los días por esa tienda de música y no sabía que tenía una sala de ensayo, pues me voy a mi sala de ensayo 2, 3 veces Y por todo semana. esto era todavía tú en Tenerife. En Tenerife y todavía en pandemia, porque no trabajaba. Claro, claro. Yo conseguía, no, sí, ya había conseguido trabajo y trabajaba los fines de semana, entonces quedaba como que todo perfecto, que tenía la semana para hacer eso. Y entonces luego terminas yéndote a Estados Unidos porque es allá donde se va a estructurar todo el disco como El tal. disco como tal, sí. Igual yo ya había contactado unos estudios de grabación en Tenerife porque decía, bueno, si esto sigue así, y como hoy, pues gracias a la tecnología y a las plataformas, pues tú mandas la música, la bajan allá, tú grabas y bueno, se vuelve a mandar. Y Entonces ellos luego un masterizan reenvío todo eso constante de información y bueno, nada, canta y se graba el disco y se produce y se hace el diseño, etcétera, etcétera. Y y bueno, te vas a Estados Unidos. Pero y ella que, no termina de contar por qué es que se fue a Estados Unidos. bueno, por el amor, el amor, ¿Por el qué? Porque resulta que después Vicente, que la encantó con su música, también la encantó como ser humano. Y hoy en día es Así, tu esposo, Ani. Mira que las así es. vueltas que da la vida. Hoy en día es mi esposo, o sea, algo que tampoco yo tenía en mis planes, o sea, mi mapa del tesoro. Esa de que no la habías visto. No, 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 no. Entonces, bueno, imagínate todo el tumbo de llegar hasta aquí, encontrarme con una persona con la que manejamos pues los mismos gustos por algo que nos apasiona, que es la música. Y ahora pues en eso estamos ya preparando incluso
una segunda producción. Ayer estábamos haciendo pues repertorio, buscando ya los músicos, y es todo un mundo bien interesante. Y ahora en Estados Unidos, que yo veo que como hay tantos venezolanos y han surgido proyectos musicales espectaculares, Todo tipo, sí. esas oportunidades de pronto de no solo estar en la producción musical de algo que va a estar online, sino incluso en eventos, ¿sientes que se está abriendo, que se puede abrir en Estados Unidos para ti? Sí, 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 solo que hay que sentarse porque es un trabajo, no es llegar aquí hoy en día, no es que yo llego con esto, lo muestro y bueno, vamos a ver, no, es un trabajo de hormiguita. Y bueno, pues proyectar, hacer full promoción Promoción. de lo que es este trabajo y bueno, con personas como tú que apoyan a quienes bueno, hacemos algo en este mundo tan grande y tan pequeño a la vez, pues es mucho lo que se puede alcanzar. Mira qué curiosas las cosas de la vida, ¿no? Que la vida siempre, la vida es el día a día, es todos los días, es una nueva oportunidad. Muchos a veces piensan, porque no, mira, porque es que ya yo tengo tantos años, ya yo hice tantas cosas en mi vida, ¿qué me voy a poner yo? Pero mira, tú estás arrancando una vida De nueva, cero, de de cero. cero, en un país distinto, con una carrera que siempre has querido, pero que no habías quizás desarrollado de la manera que habías pensado porque te dedicaste al mundo de la docencia y hoy te encuentras en un nuevo, en un renacer. En renacer, claro. ¿Y cómo te, en ese renacer, cómo estás con Estados Unidos? ¿Cómo te vives allí, ese país que es tan contrastante también y que yo lo siento particularmente desde mi mirada desde afuera como muy duro? Estoy aquí en Miami, ¿no? Donde hay un latineo sabroso, constante, efervescente, lo respiras, por lo menos en esta zona, pero ya vas 40 minutos más al norte y ya son todos americanos. Entonces sí cuesta, sí decir lo contrario es como decir una mentira, pero sí cuesta adaptarse porque bueno, también aquí la vida es bastante frenética, ¿no? Ahora, Ani, es duro, el proceso migratorio siempre es difícil y tú te has sometido a dos. Sí. A Y los eso, ¿cómo te, te ha curtido? ¿Cómo te ha nutrido? Con la misma mochila que salí, con la misma mochila me vine para acá. Me ha enseñado de que sí, sin duda alguna, la ligereza de equipaje es importante, es necesaria incluso, ¿no? Se va muy bien. Porque ya yo venía también trabajando hace ya tiempo atrás el tema del desapego, ¿no? O sea, cuando vino muy de moda, que estuvo, mejor dicho, muy de moda, el desapego. Pero ¿por qué? Decía yo, me tengo que desapegar de lo que más me gusta, de lo que más amo, de mis cuadros, de mis libros, por Dios, de mis discos. Yo he sido melómana toda mi vida, o sea, eso forma parte de mí. Yo decía, wow, tengo que dejar mis discos que me ha costado tanto encontrarlos, mira, consigo algo distinto, tú lo pones aquí, ahorita los tienes en la plataforma, pero ya te digo, soy a la antigua, soy de la vieja guardia, quiero tener las cosas en mis manos, disfrutarlas, poderlas leer, los libros. Entonces ya había hecho un trabajo donde comencé a desprenderme de cosas mías y los primeros fueron los libros. Pero te estoy hablando 10 años atrás. Ok. O sea, que te No es venías una cosa preparando a algo que ni siquiera te habías planteado. para nada, yo digo, no, 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 aquí vamos a empezar a dejar el temita. Viví con, o sea, mi madre fue muy apegada al recuerdo, muy apegada a sus sábanas, ¿sabes? Lo que trajo de su tierra, de no usarla. Y yo decía, pero úsala. No, eso se queda ahí. Y digo, pero ¿por qué? Si uno le toca moverse, si uno le toca esto, no. Y resulta ser que yo hacía lo mismo. Yo digo, si yo sigo apegada a esto, pues entonces yo nunca voy a estar 3 meses con mi hijo pasándola como habíamos tenido ese plan, ¿no? De que iba a Venezuela, pasaba sus vacaciones en Venezuela y yo me iba a mis vacaciones y las pasaba con él. Ese era el plan primario. Y bueno, ¿qué más desapego del hijo? Sí.
que a los 16 años se fue. ¿Y cómo le decía que no yo a una oportunidad que quién sabe qué iba a pasar después? O sea, eso no ocurre todo el tiempo. Le digo, mira, tienes la oportunidad de estudiar en un conservatorio con un maestro, solo tienes que presentar la prueba, porque bueno, ya la beca, tal, y qué sé yo, le digo, ¡pum!, a irse. Y yo, este año está cumpliendo 10 años de estar viviendo, haciendo ya su vida en Europa. ¿Qué ha sido lo más difícil, Ani? Lo más difícil, es siempre una pregunta que mueve el piso. Mira, lo más difícil, los afectos. Los afectos, el verme de repente sola y preguntarme, yo haré amigos, yo tendré mis mismos amigos. O sea, gente como ellos, perdón. Bueno, la familia, el recuerdo de la gente que tuve que despedir sin querer. Yo no voy a decir que la comida, porque yo igualito me compro mi harina y me hago mi arepa. Pero la sazón, sí, la sazón divina de allá no se consigue en ninguna parte. Mis montañas, también mi casa, a pesar del desapego. El tenerlos en el corazón, no queda de otra. El ver las fotos de vez en cuando, los recuerdos viste, que esa gente es genial, que te pone así. Los recuerdos de hace 3 años, no lo pierdas en el Facebook cuando lo veas que te lo recuerda, míralo, porque eso te ayuda a decir, wow, y esto pasó tal vez, no puede ser. Y esto lo escribí, sobre todo a mí me gusta mucho escribir en Facebook, y me decía, uy, mira, un poema que escribí hace 4 o 5 años, lo retomo y lo guardo, ¿no? Pero ha sido más que todo eso, María, los afectos, mis amigos, mi familia, es lo más querido. ¿Eso asusta el saber que ya definitivamente a Venezuela no vuelves más como... Sí asusta, sí asusta. Sí, ¿para qué vamos a decir mentiras? Quizás el que está joven lo ve con otros ojos, ¿no? Decir, bueno, ya hizo su vida, mi hijo, por ejemplo, él tiene una vida hecha, formado joven, muy joven allá, entonces tiene su estructura puesta de otra manera. En cambio uno, pues tú traes tus recuerdos en la espalda, en el corazón, en la piel, en lo que ves, en lo que hueles, ¿no? Cuando escuchas, sobre todo un trujillano. Cuando tú escuchas un trujillano, por eso es que hicimos una vez, mi amiga Lucrecia Rojas y yo en Tenerife, 2 trujillanos en Tenerife, porque hablamos, era cada vez que nos veíamos, entonces era, epa, ¿qué hubo? ¿Cómo estáis? O sea, el hablar el trujillano, eso para mí es una marca. Lo que decías tú, una marca, hablar trujillano es una marca, ¿no? Entonces, pensar regresar, pues seguramente tengo mis cosas allí aún y no se sabe en un futuro, no se sabe, es incierto. Es incierto. Ani, hablando de eso, de que estábamos, de lo que escribí hace poco sobre esto de la marca de Trujillo, que a ti te siento yo tan con ganas de hacer cosas y a veces estando fuera quizás dices, bueno, ¿cómo contribuyo? Pero ¿cómo se pudiera hacer algo de todos esos trujillanos que están por fuera, por este estado? Que ustedes son nuestros embajadores, de alguna manera. De muchas maneras. Mira, yo creo que hasta creando una fundación con todos los trujillanos afuera, ya eso es mucho. Creando una fundación, eso es uno de mis sueños, lo acabo de decir. Donde nos unamos y bueno, pues así como tenemos un dólar para poner de propinas en alguna parte, pues ese dólar también lo podemos poner en una caja y hacer algo, ayudar, servir. Hay mucha gente creativa, hay mucho trujillano creativo, impresionante, o sea, gente que incluso está formado en la creatividad, o sea, diseñadores, gente que está en marketing, o sea, esos son los recursos que uno tiene que utilizar. Hay ingenieros, hay arquitectos, o sea, generar
esos proyectos, esas ideas, soñando en un lugar especial. Hablando de esos valores precisamente, Dani, ¿cuáles son esos valores que tú tienes que sientes que son los que te han mantenido firme en todo este trayecto que has tenido que vivir? Los valores, pues mira, eh, la sinceridad, el amor, eh, los sueños, la humildad, el ser humilde. Bueno, pero eso creo que es algo también muy intrínseco, ¿no? O sea, está allí y se aprende, porque creo que también hemos aprendido mucho en estos años. Eh, el ser empático, sin duda alguna. Y creo que todo eso se retribuye, o sea, así como tú eres, pues se te tiene que devolver en la misma medida, ¿no? Es lo que uno busca. Toda esa experiencia que has acumulado en estos años fuera de tu país, ¿cómo se ve en ese disco? Eh, hay una canción que se llama Y así será, que Vicente la escribe justamente porque yo le contaba, cuando nos empezamos a conocer, le hablaba mucho de Trujillo. Y no hay mis montañas, y yo quiero mi casa, y yo veo el verde que tengo enfrente, y la Virgen de la Paz, y bueno, donde pasamos nuestros ratos divinos de parranda era el Bar Buenos Aires. Entonces, el genio para hacer las letras, ¿no? Y un día me llega y me dice, escucha esto. La calle que se asoma, neblina, luz y sombra, el parque y la iglesia. Y yo, wow, ¿y esto qué es? Me dice, bueno, escucha lo que se parece. Yo, pues, es Trujillo. Mi casa y mi jardín, mis amigos, la iglesia, el parque, ¿no? O sea, sustantivos que están allí puestos y que hacen una poesía y lo convierten en una canción y encima es pop. Y es Entonces, así, porque escuché el tema y mientras ah, lo escuchaba, yo decía, esta canción la habrá escrito Ani, porque es que esto es Trujillo. no, bueno, así pasó con el vals Trujillo, ¿sabes? Que lo escribe Juan Ramón Barrios, siendo yaracuyano, creo, sin haber ido nunca a Trujillo. Entonces Vicente alguna vez pasó por Trujillo, bueno, también tiene raíces trujillanas, pero Trujillo como tal, así sentirlo, como esa canción, yo digo, wow, no puede ser. Bueno, Ani, de verdad que me ha encantado esta conversación contigo. Deseo de verdad que ese disco eh, siga creciendo como lo está haciendo y que todos esos proyectos musicales que te ha traído la migración, que te trajo una nueva vida totalmente, Sí. este, siga dándote muchos frutos más y que sigamos Sí. escuchando de Ani Caus Gracias. próximamente. Gracias, María, de verdad que me siento honradísima de pertenecer a este grupo de gente maravillosa que está en el mundo y que tú has venido haciendo un trabajo destacándolo cada vez mejor, porque recuerdo el primero cuando empezaste y la búsqueda o lo que te llega, porque te ha llegado a veces sin querer o algunas recomendaciones cuando yo veo muchachos, o sea, alumnos míos, yo, wow, mira lo que está haciendo aquel, mira lo que está haciendo aquella, wow, o sea, me llena de orgullo, me siento realizada, ¿sabes? Satisfecha de haber dado o aportado algo a mi ciudad, a mi estado, con gente tan maravillosa, tan valiente, tan valiosa, que puede decir hoy en día dónde está, yo soy trujillana. Así es, y con mucho orgullo ser Así es, trujillano. así Gracias, amigos, por estar con nosotros una vez más en este episodio de Trujillanos en el Mundo, hoy con esta maravillosa invitada Ani Caus, de nuestro gracias. Trujillo Capital, que lo lleva plasmado en su corazón y que además nos lo regaló ahora a través de ese disco, tantos años, que también lo refleja un poco, como todo artista,
que siempre deja en su obra un poquito de sí. Será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias, chao. Te tengo con mi ser.